Viajamos hoy a la profundidad de nuestra mente para descubrir cómo nos pueden manipular y de hecho nos manipulan cada día. ¿Quién está detrás de esa manipulación y con qué objetivos? Coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor y quien fuera jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo de Estrasburgo, Pedro Baños aborda el asunto de la manipulación en el dominio mental, un libro aplicando sus conocimientos de seguridad, estrategia y geopolítica y con ayuda de abundante documentación y colaboraciones de expertos. Baños elabora una geopolítica de la mente que vamos a conocer más a fondo. Don Pedro Baños, muy buenas, bienvenido a Fallo de Sistema. Hola Santiago, encantado de estar aquí en tu programa. Encantado de tenerte, el autor, del libro más reciente que tengo tuyo, que es El dominio mental, la geopolítica de la mente, editado por Ariel. Y Pedro Baños, para quien no lo conozca, es coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido, perdona que Pedro. Por favor, encantado. Ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo y has participado en misiones en Bosnia y Herzegovina y eres uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Ahí es nada. Lo primero, me interesa mucho tu libro, Pedro, por ese contexto precisamente de geopolítica que le das a un asunto que ya hemos venido tratando varias veces en el programa, que es este mundo en el que estamos, donde la privacidad está en manos de unas cuantas élites o de unas megacorporaciones y donde estamos renunciando a ella, en principio, aparentemente de forma pasiva y casi con nuestra connivencia, ¿no? En ese contexto es donde tú decides elaborar una investigación y recoger documentación acerca de la tecnología y los métodos de dominio mental que hay actualmente en este contexto, ¿no? En el contexto donde unas élites corremos el peligro, y ya lo estamos haciendo, de entregar nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra privacidad a unas ciertas élites. Ese es el contexto general del libro, ¿no, Pedro? Sí, efectivamente, Santiago. Mira, lo primero, claro, es que yo pongo la geopolítica de la mente, porque la geopolítica ya no es el concepto tan sumamente restrictivo que tenía cuando nace a finales del siglo XIX, en el que se limitaba al ámbito geográfico. Hoy en día yo esta geopolítica la llamo geopoder, en el sentido de que lo que se busca es el ejercer este dominio de toda la población, a ser posible, de la población mundial, precisamente con instrumentos diferentes, que es lo que facilita, lo que posibilita la tecnología hoy en día. Esta tecnología, que tiene unas partes, por supuestísimo, muy positivas, pero que también efectivamente nos genera una falsa sensación de comodidad, de facilidad para esta hiperconexión, hipercomunicación en la que estamos también inmersos, pero que, como tú bien decías antes, también significa una pérdida absoluta de privacidad e incluso de intimidad, ¿no? Porque nos hemos puesto estos dispositivos incluso en nuestras habitaciones, en nuestros dormitorios y poco menos que en el cuarto de baño también, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente esto permite que se nos conozca perfectamente hoy en día a través de muchos procedimientos, de enlazando o superponiendo todos estos dispositivos electrónicos que tan sumamente sofisticados tenemos a nuestro alrededor. Y una vez que nos conocen, entra en juego la siguiente fase, que es la de la manipulación para este dominio pleno de las poblaciones. Hay que pensar antes, en la entrada de tu programa, comentabas de estas élites que pretenden controlarnos, manipularnos. Es que esto siempre ha sido así. Hay que pensar que cualquier persona que ha alcanzado niveles importantes de poder político, de poder económico, siempre a lo largo de la historia ha intentado imponer su modelo, el modelo que él cree que debe imperar al resto de los seres humanos, al resto de la colectividad. Y eso hoy en día, precisamente a través de esta tecnología, es mucho más fácil que nunca. Primero porque a través de esta hiperconexión sus mensajes nos llegan a todo el mundo y además de una manera instantánea, además de universal, y luego además porque nunca ha habido tanta facilidad precisamente para ejercer ese control a través de toda esta tecnología que tenemos al alcance o casi impuesta todos nosotros. Y hay una tecnología que es pública y hay un modelo de negocio que es público, por cierto. Hemos hablado del modelo de negocio de Facebook, ahora
convertido en meta y hemos explicado también las razones, ¿no?, de por qué se convierte en meta el modelo de negocio, donde ya el cambio del capital, o sea, capitalizar tu privacidad, pues quizás ya empieza a estar obsoleto y hay que ir incluso más allá, ¿no? Pero una cosa es ese manejo, digamos, comercial, y otra cosa sería el militar, algo que tú ya conoces desde dentro y que realmente invita a que estemos preocupados. O sea, ya estamos hablando, hablabas de varias fases. Una es conocer nuestros datos agregados, meternos en nichos y convertirnos, pues ya sabes, predecir un poco lo que vamos a consumir, ¿no? Ya los anuncios personalizados se encargan de ello. Pero hay otro paso más allá, que es no solo persuadir, sino motivar comportamientos, no predecir solo, sino empujar a comportamientos que incluso han llegado hasta el voto, ¿no? Y podemos hablar de escándalo de Cambridge Analytica. En ese otro paso es donde tú ejerces bastante presión también desde tu libro. Es decir, nos tenemos que fijar especialmente en esta fase, ¿no? Sí, mira, hoy en día, por ejemplo, lo que antes se llamaban las operaciones psicológicas que realizaban todos los ejércitos, que además, sobre todo, inicialmente estaban dirigidas a las fuerzas militares, ¿no? Hoy en día estas operaciones se llaman operaciones de influencia y están dirigidas no solamente al ámbito militar, sino también al ámbito civil, a todos los ciudadanos, tanto los ciudadanos digamos, propios como los del adversario. Y esto lo hacen todos los ejércitos, incluido la OTAN. Es la nueva doctrina también dentro de la OTAN, porque esta tecnología lo que permite es influir sobre nosotros en nuestra parte más vulnerable, más débil, que es nuestra mente. Santiago, hay que pensar que nuestra mente, al final, todos somos esclavos de ella, obviamente, porque ahí están inmersos todos nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras emociones, también nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestros fanatismos, nuestros sesgos cognitivos, y por lo tanto el que es capaz de actuar sobre ella, de condicionarla, de imponernos otras ideas, otras formas de pensar, o de llevarnos por ciertos caminos psicológicos, es que es el dominio perfecto, porque lo primero que va a suceder en la mayoría de los casos es que no te vas a dar cuenta de que te están manipulando precisamente esta parte tan débil tuya. Y además, incluso aunque te des cuenta, probablemente no puedas salir de ese círculo opresor en el que te han metido, en el que te encuentras inmerso. Piensa que si actuaran sobre nosotros de un modo físico, evidentemente si te estuvieran dando latigazos para obligarte a algo o te estuvieran atacando físicamente, reaccionarías, pero cuando te actúan sobre la mente, como te digo, lo primero es que probablemente no te enteres y por lo tanto no existe ningún tipo de reacción. Y hoy en día es así como se funciona, y por supuesto no solo en el ámbito civil para conseguir objetivos económicos y políticos, como bien has dicho, incluso para condicionar nuestro voto, nuestra intención de voto, sino también, por supuesto, también en el ámbito militar. Uh-huh. Hablas también de una estrategia para debilitar, para hacernos más frágiles. Supongo que también la separación, la ausencia de contacto, pues como en la propia biología, ¿no? Cuando uno caza en manada, pues intenta aislar a los más débiles. Y al final hay una estrategia, aparentemente una estrategia para que seamos más frágiles. Pues mira, sí, porque, claro, vemos que ahora mismo hay una gran polarización, fraccionamiento, ruptura de la sociedad en general. Parece que hay un interés en enfrentarnos a unos contra otros, unas partes del país contra otros, incluso los hombres contra las mujeres, en fin, unas ideologías contra otras de una manera cada vez más ácida o más amarga. Y eso no es positivo, porque cuando no tenemos ese apoyo social, y empezando por el familiar, que también hay una tendencia a esa ruptura familiar, claro, ¿en qué nos apoyamos? Tú fíjate que ya hay países en Europa donde casi el 50% de la población vive sola. Y cuando tú vives solo y la única información que recibes es a través de medios de comunicación o de plataformas digitales de pago que también existen, o intentan condicionarnos, y además no tienes esa capacidad para debatir con otra persona, para hacer una reflexión sobre todo lo que está sucediendo, evidentemente te conviertes en terriblemente frágil, en muchísimo más fácilmente manipulable. Entonces, claro, vemos que esa es una tendencia que está pasando por lo menos en los países occidentales, en estas democracias occidentales liberales, y además a pasos agigantados. Y eso significa que seamos todavía mucho más vulnerables y con capacidad para ser mucho más manipulables. Uh-huh. Y eso no significa que hay que caer en el desánimo. Luego incidiremos en el espíritu del libro, ¿no? Sino sobre todo espabilar y decir, oye, aquí está el problema.
Si no sabemos cómo está hecho el nudo, no vamos a poder desatarlo, ¿no? Entonces... Claro, es así, Santiago. Mira, yo lo que pretendo siempre es que abramos los ojos, que no dejemos nunca de pensar por nosotros mismos, que recojamos datos de fuentes muy diversas, pero que el análisis lo hagamos nosotros mismos. Y sobre todo, Santiago, algo que a mí me parece esencial, y más en este momento que vivimos un ritmo absolutamente de locura, tan sumamente acelerado, lo importante que es que de vez en cuando, aunque sea solamente una vez a la semana, tengamos un momento para nosotros, de reflexión, de introspección personal, de pensar si verdaderamente el camino que estamos llevando es una decisión propia o alguien nos ha puesto en ese camino por otros intereses que no son los nuestros. Que pensemos si lo que hacemos de verdad nos beneficia o no nos beneficia, si lo que vemos, lo que consumimos, lo que leemos, lo que vemos en los medios de comunicación, si de verdad nos está formando, perfeccionando como persona o simplemente nos mantiene en la inopia, en una babia hoy en día digital, simplemente para mantenernos al margen de la realidad social. Soma, ¿no? En una especie de droga, de opio. Efectivamente, el soma, que sería que hoy en día hay muchas formas de drogarnos, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es, por un lado, la sobreinformación, y por otro lado, este entretenimiento masivo, pero entretenimiento banal, que desde luego no nos perfecciona como personas, sino que más bien nos va destruyendo como personas. Pues mira, vamos a ir un momento a un ejemplo curioso de esto. Si te parece, vamos a ir a la aclamada y afamada Don't Look Up. Me gustaría que escucharas un fragmento que es, yo creo que muy icónico del momento, y reflexionamos sobre ello, ¿de acuerdo? Un momentito. Muy bien. Era un cometa. De los grandes. Viene directo hacia la Tierra y es muy probable que impacte. Eso suena muy, pero que muy interesante. Estrellas que explotan, es decir, que de verdad estallan. ¿Y qué tamaño tiene esa cosa? ¿Puede destruir una casa? ¿Es eso posible? Bueno, el cometa Dibiasky, que es como se ha llamado oficialmente... Por ella, ¿no es así? Sí, por ella. Sí, claro, menudo honor, sí, enhorabuena. Tiene un tamaño de entre 5 y 9 kilómetros de ancho, así que... Es grande. Afectaría a todo el planeta, no solo a una casa, ¿sabe? ¿A todo el planeta? Vale, pues ya puestos podríamos hacer que impactara en una casa en concreto que está en la costa de Nueva Jersey. Es la casa de mi exmujer. ¿Cree Vamos, que eso tú es y posible? Shelly tenéis muy buena relación. Para ya. Escucha, te digo que Ya pares. paro, pero si Voy somos a justos, lo cierto es que meterte yo el fui boli el en que el pagó cerebro. esa Lo casa. siento mucho, me parece Disculpen, totalmente horrible. ¿acaso no hemos hablado claro? Intentamos decirles que el planeta entero está a punto de ser destruido. Vale. Bueno, esto es, ya saben, algo que hacemos aquí. Intentamos suavizar las malas noticias. Exacto, así entra mejor el jarabe. Y hablando de medicamentos, mañana A ver, presentaremos tal en dos vez partes... la destrucción absoluta de todo el planeta no debería ser algo divertido. Tal vez debería ser algo aterrador y preocupante. No, por favor, no hagas eso. Y deberíamos estar despiertos Por toda la favor. noche, todas las noches llorando. Porque estamos 100% seguros de que vamos a morir, joder. Bueno, este es uno de los momentos icónicos de una película que, por cierto, y estábamos hablando antes fuera de micrófono, Pedro, es curioso, ¿no? Porque es una película que llega con una estrategia de marketing muy importante. A mí me llegó a través de círculos íntimos, boca a boca, aparente, casual, ¿no? De que estás descubriendo algo que no ha descubierto nadie y de pronto está todo el mundo hablando de esta película. Y lo hace en Netflix, que, salvando las distancias, Netflix sería este informativo, donde se dedican a, como decía, para pasar el jarabe un poco mejor, nosotros nos encargamos de hacerlo más divertido, más entretenido. Sí, efectivamente. Mira, lo primero es el contexto general de la película, como bien dices, el por qué se le da esa difusión o por qué ha tenido este éxito de audiencia esta película. Pues lo primero, obviamente, porque lo que buscan es jugar una vez más con tus emociones para que el ciudadano pues diga qué malos son los políticos, mira cómo juegan los medios de comunicación con nosotros. Al final, una vez más, es jugar con las emociones. Para que tú te indignes, en este caso, emociones negativas, para que digas, oye, esto no puede ser, pero cómo nos manipulan de esta manera, fíjate incluso ante una cosa tan sumamente grave, porque saben muy bien lo que puede tener éxito y saben muy bien cómo publicitarlo, cómo jugar con ello, por supuesto. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta, que yo lo relato, lo detallo en el libro, en el dominio mental, es que piensa que estas películas, cuando se están grabando, cuando se están rodando, cada escena que se rueda, se lleva una serie de personas a una sala, se emite esa escena y se valora
incluso con cascos que se ponen para valorar, para medir sus emociones, y se valora cómo les está afectando. Y si no les afecta lo suficiente, esa escena se repite. O sea, para que pensemos cómo lo que se busca es el impacto, una vez más, emocional en el espectador. Y eso es como juegan precisamente todos estos medios con nosotros, clarísimamente. Además, es cierto que la película tiene otras muchas lecturas. Es verdad que los medios de comunicación, pues lo que buscan es lo más escabroso, lo más espectacular, lo más llamativo. Y hay veces que una noticia científica no se le da ninguna importancia, aunque la tenga, porque hay otras cosas banales que en ese momento tienen un share mayor, que captan a mayor número de espectadores, y es lo que se busca al final, ¿no? Hay que tener en cuenta que los medios al final es un negocio, y lo que buscan es la rentabilidad de su negocio. Y si hablamos de otra lectura muy importante, y es cierta, de todo lo que significa en las democracias occidentales esta alternancia política, esta lucha por mantenerse en el poder o por alcanzar el poder político, en el que vemos que la primera premisa de cualquier político es su propia supervivencia, y luego si acaso la supervivencia de su grupo político, y ya luego ya vemos si tienen tiempo para ocuparse de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Y eso también lo refleja muy bien la película, evidentemente, además de otras muchas lecturas que tiene que también son muy interesantes. Pero sin obviar esa lectura un poco curiosa, ¿no? En ese cinismo, ¿no? De estar precisamente en Netflix denunciando lo que Netflix hace. O sea, Sí, claro. Además, fíjate... Cosa que es muy curiosa, ¿no? Que además estamos viendo que todas estas plataformas, no solamente Netflix, estas plataformas digitales, que por cierto son estadounidenses, debemos recordarlo, también tratan de imponernos un modo de vida, un estilo de vida. Lo estamos viendo en muchísimos aspectos. Y pues claro, esto está también totalmente pensado. Pensemos lo que significa o lo que ha significado para Estados Unidos, Hollywood, para intentar vendernos muchas veces su propio producto y para atacar a aquellos que se consideraban sus adversarios, desprestigiarlos absolutamente y demonizarles. Ha sido esencial. Lo que pasa es que hay otros países que han aprendido bien la lección y lo están haciendo. Por ejemplo, China ahora mismo, y empieza a haber películas también incluso en estas plataformas digitales chinas, cada vez más, y ya no solamente de películas históricas de chinos, sino empieza a haber películas también incluso de héroes, incluso pues de ataques contra piratas, en fin, de piratas marítimos, con lo cual quiere decir que empiezan a aprender la lección de lo que ha significado Hollywood. Lo que pasa es que evidentemente no con el éxito, que pasó tienen tanta experiencia los estadounidenses y los demuestran todavía día a día. Pues aquí estamos con, pues podría ser como Leonardo DiCaprio, ¿no? En este programa, pues denunciando como otros libros en el que, mira, es que ahora mismo miro alrededor, tengo Privacidad es poder, de Carissa Belliz, tengo también La era del capitalismo de la vigilancia, de Susana Zuboff, Contra el rebaño digital, de Jaron Lanier. Es decir, ya son muchas voces las que están alertando de lo que está ocurriendo. La ausencia de libertad individual, ahí es nada, la ausencia de privacidad. Y unas cuantas élites manejando estos datos. Seguimos con don Pedro Baños. Muy buenas de nuevo, Pedro. Estás ahí, ¿no? Hola de nuevo. Qué buen momento este de los Monty Python. Y mira, me sirve un poco para entrar dentro de un capítulo en el que hablas de esa ausencia de libertad incluso entre nosotros, ¿no? Dices en un momento dado del libro que para una capa de la población la tolerancia es un término flexible, unidireccional y selectivo, al tiempo que la exigen para sus ideas y actitudes, la niegan a todo aquel que piensa o actúa diferente. Se dan casos paradójicos en los que algunos que presumen de haber luchado por la libertad en su país, de haber hecho frente a cualquier forma de opresión, llegan a clamar ahora que si es preciso se quemen libros cuya temática vaya en contra de sus postulados. Y añades, estamos asistiendo con pasividad suicida a la exclusión de los que abogan por la inclusión. Es evidente que hay un empobrecimiento del debate y del intercambio de ideas, sobre todo de ideas contrarias, lo llevamos también tiempo denunciando aquí, muy preocupante. Mira, yo creo que además lo vemos todos los días porque ya no hay un debate de ideas, sino se ha convertido en un debate de ideologías. Ideologías además fanatizadas. Y es triste porque estamos hablando de sistemas democráticos, que ahora que tanto presumimos, todavía tenemos que presumir de nuestra democracia, que creo que le deberíamos dar desde luego una vuelta de tuerca para reforzarla y mejorarla, sin lugar a dudas. Pero claro, al mismo tiempo, esta fanatización, como yo digo, que nos han convertido en hooligans,
políticos. Claro, ¿qué significa? Que a los nuestros, o los que nos dicen que son los nuestros, hay que defenderles a capa y espada, aunque cometan las mayores de las atrocidades o de los dislates, y en cambio, por supuesto, aquellos que nos dicen que no son los nuestros, que son el otro bando, lo que estamos hablando ahora con el Frente Popular de Judea, evidentemente a estos hay que machacarles sin pensar ni siquiera saber si tienen algo de positivo. Da lo mismo cuál era nuestro objetivo. Efectivamente, sí. Efectivamente. Y eso también es una argucia. Mira, piensa que si una vez más, si el pueblo estuviéramos unidos, muchos de estos desmanes que vemos a diario, lamentablemente, que es que se nos olvidan muy rápido, porque como es que prácticamente vivimos a escándalo diario, pues claro, que pues no lo permitiríamos, ¿no? Y en cambio, claro, cuando nos han roto de esta manera desde el punto de vista social, pues siempre va a haber alguien que incluso personas que podemos considerar inteligentes, personas capaces, personas con formación, que van a encontrar que justifiquen a los suyos. Y hay veces de una manera que desde luego yo no sé si esas personas podrán dormir con la conciencia tranquilas por las noches, ¿no? Porque es algo que hay veces es totalmente injustificable por parte de unos y de otros, porque aquí hablamos por parte de todos. Mira, ahora mismo que tanto se habla de que si Rusia o China que quieren debilitar la democracia occidental, debemos recordar, Santiago, que quien de verdad ha pervertido nuestra democracia, lamentablemente, ha sido algunos, por supuestísimo, no todos, ni mucho menos, de nuestros políticos. Y si no, solo tenemos que ver las noticias de los que han estado en procesos judiciales y los que siguen estando en procesos judiciales, ¿no? Entonces, claro, es que son ellos los que han abusado y han corrompido nuestra democracia, lamentablemente. Y claro, pero lo han hecho de tal forma que han conseguido tener un bando que le sigue siendo fiel a capa y espada, pase lo que pase y cometan las tropelías que cometan. Lo hemos dicho más veces, lo has dicho tú perfecto, Pedro, y da la sensación de que primero ya no tenemos tanto tiempo para compartir ideas, pero cuando se gasta, incluso lo primero que intentan es meterte en un bando. Y si es el bando que ellos esperan, siguen hablando, y si es el contrario, te echan del grupo y te empiezan incluso a perseguir, ¿no? Es decir, mira, no hagas caso porque me dijo esto tal día, dando por sentado que incluso no puedas cambiar de opinión, que es muy sano, ¿no? En función de una conversación. Y que dices, pues ahora no pienso lo mismo que pensaba ese día por el que tú me has juzgado, ¿no? No sé. Efectivamente. Mira, fíjate, incluso volviendo a la película que hemos comentado antes, de No mires arriba, fíjate lo fácil que es lo que yo llamo el asesinato social. Cuando una persona tiene un discurso, en este caso la chica que descubre este asteroide, el que iba a chocar contra la Tierra, dice, lo primero es ridiculizarla, ponerla en evidencia, sacarle cualquier trapo sucio, el que evidentemente nos pueden sacar a cualquiera, y si no te lo sacan de algo que hayas podido cometer incluso hace muchos años, no te preocupes, que ya hay muchas maneras de inventarlo o de crearlo, de fabricarlo, y para convertirte en eso, en un zombie social que no te crea absolutamente nadie, aunque seas una persona con capacidades científicas más que demostradas, ¿no? Entonces vemos que efectivamente, y esto es lo que se hace lamentablemente todavía en estas democracias, que una vez más tanto se nos llena muchas veces la boca, y otras veces pues y los incumplimos con los preceptos democráticos con una rapidez totalmente pasmosa. Y lo preocupante de esto es que esa manipulación es tan invisible, Pedro, y tú lo denuncias en varios aspectos de tu libro, que por cierto está lleno también de detalles técnicos y de una bibliografía muy interesante, ¿eh? La parte final, aparte de los anexos, que ahora hablamos de ellos, es muy interesante porque puedes ampliar información. O sea, tú asomas a un tema muy complejo, lo asumes desde el primer momento y sabes que hay que acudir a otras fuentes para complementarlo, porque evidentemente el libro tiene la extensión que tiene y tú tienes la formación que tienes, y hay temas en los que invitas a que, si se quiere saber más, pues que amplíes la lectura. Decía si me permite, Santiago, sí. Mira, efectivamente, verás, hay una parte técnica, científica, que me parecía que tenía que darle solidez con unos pilares efectivamente científicos, con unos enlaces, como tú bien dices, a una bibliografía muy interesante, porque yo no soy científico, yo soy militar, tengo una visión pues muy amplia del mundo, porque afortunadamente he dado muchas vueltas por el mundo, pero obviamente no conozco los detalles técnicos, los detalles científicos. Pero sí que es verdad que hay 4 apéndices escritos por personas de primerísima fila, personas con prestigio internacional, y además hay como más de 300, ahora mismo no recuerdo el número, más de 300 citas bibliográficas que efectivamente cualquier persona interesada puede comprobar que además todo lo que digo, todos los datos que doy son absolutamente contrastables. Me parecía que era esencial precisamente para dar, como digo, solidez al libro. Y volviendo, decía que la manipulación es tan invisible que
a veces quien está actuando en esta lucha de clanes de tú opinas una cosa, de polarización, ¿no? Está actuando en base a una manipulación y aquel responsable de esa manipulación se está frotando las manos porque ni siquiera está en el escenario, no está en el mapa. Claro, y mira. yendo más allá, hay un tema que me interesa mucho, que es tu lectura que haces de la COVID y todo lo que ha pasado en la pandemia, que es esa figura, por ejemplo, del ciudadano chivato, del ciudadano que es el que señala a otro ciudadano, pues a lo mejor por no llevar una mascarilla mientras está paseando, y que empiezas a ver gestos preocupantes en lo que ha ocurrido en la pandemia, en ese miedo instaurado, y que apuntas, igual que pasó en el 11S, que ha venido para quedarse ciertas medidas y porque es muy difícil renunciar al poder de tener un control sobre la población por parte de los poderosos, ¿no? Sí, mira, pues ahí me has abierto muchas brechas. Sí, perdona porque lo tenía ahí contenido y se lo voy a enlazar todo, sí. Ahí va. Sí, estaríamos hablando durante mucho tiempo sí. Porque desde luego es muy interesante. Mira, lo primero, efectivamente, quien maneja al final los hilos de todo no aparece en ningún sitio. Mira, esto es como el ejemplo de una pirámide. Y quien está en la cúspide ese es el gran desconocido. Y luego, claro que hemos perdido esa privacidad, esa intimidad, y además lo hacemos de una manera incluso hasta consciente, ¿no? Fíjate, por esa comodidad que nos significa. Claro, cuando tú hablabas antes de Facebook, claro, ¿por qué Facebook compra WhatsApp? Se supone que al menos por 1.500 o 1.800 millones de dólares. Evidentemente no porque es una hermanita de la caridad o porque tenga tanto dinero que se le va cayendo del bolsillo, sino porque espera obtener un beneficio con la compra de algo que para nosotros es gratis, que para nosotros es magnífico porque vamos a hacer una videoconferencia con la otra parte del mundo, pero que obviamente estamos aportando datos que son valiosísimos, no solo por el dato individual como tal, sino por el dato que se extrapola y se convierte en colectivo, que todavía es mucho más valioso. Pero claro, efectivamente, luego dices, ¿y cómo, para qué todo esto una vez más? Que esas finalidades económicas, esas finalidades políticas, esas finalidades militares, recordemos que Internet nació como un invento militar y de inteligencia, y lo sigue siendo, porque aportamos una cantidad de información verdaderamente gigantesca, Santiago, y que además la aportamos de manera inocente. Y te digo, y a veces hasta incluso consciente, ya no solamente inconscientemente, y que en cambio tiene un valor, ya te digo, más que enorme. Perdona, ¿alguna cosa más que... Brevemente, solo déjame complementar que ARPA DARPA se interesó en Internet, pero no se originó de forma militar. Recomiendo el libro Cómo creamos Internet, de Andreu Beá, donde se explica cómo la comunidad científica realmente creó Internet y por eso Internet ahora es lo que es. Lo digo por precisar porque ya le hemos dedicado como 2 programas a lo de Internet como invento militar, o sea, por complementarlo, pero nada. Sí, lo que pasa es que, mira, hace ya un año que celebramos el 30º aniversario de la utilización de Internet por nosotros, por las personas normales, ¿no? Pero tampoco se nos debe olvidar, Santiago, que esto viene efectivamente no de DARPA, sino del ARPA anterior, esta Agencia de Tecnología Disruptiva del Pentágono, que lo crea en los años 70 en el marco de la guerra de Vietnam para controlar las rutas logísticas del Vietcong. Ese es el verdadero origen, ¿no? Lo que pasa es que obviamente luego esto se transformó, tiene su parte civil, pero como esto, como tantas otras cosas, surge como inventos militares. Y antes lo comentamos antes de comenzar el programa, fuera de micrófono, que piensa que los inventos militares en los que se pone un dinero, porque sabe que no va a tener un retorno económico ni mucho menos, pero simplemente para superar al adversario, y muchas veces estos inventos militares han terminado afortunadamente por beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Y podríamos hablar desde el móvil, podríamos hablar de las mamografías y podríamos hablar de tantísimas otras cosas que empezaron, o las comunicaciones vía satélite, los satélites, de hecho, que podríamos hablar de que empezaron simplemente como un invento militar. Pero bueno, déjame ahí que lo precise brevemente, ¿eh? Es decir, sin la colaboración de las universidades, por supuesto de BINSERP y de tantos y tantos padres, fue un invento deslocalizado, más de lo que mira, es que a mí también me enseñaron Internet así y por eso me abrió los ojos este libro de ¿Sabes Bea. por qué es, Santiago? Pero tiene una explicación. Mira, lo mismo que hoy hace DARPA, esta agencia, una vez más, de tecnología disruptiva del Pentágono. Si tú entras en su página web, ellos no hacen nada. Ellos lo que hacen es que ponen dinero
para que universidades o centros de investigación los desarrollen estos proyectos. Ellos en realidad no tienen personal, son muy poco personal, una agencia muy pequeñita, pero con mucho dinero, que aportan este dinero para que estos centros, donde están los premios Nobel de Ciencias, donde están personas lo más capacitadas, sean las que desarrollen lo que ellos quieren que desarrollen. Efectivamente, es decir, estamos hablando de lo mismo, Santiago, estamos en la misma línea. Hay una cosa importante que quieres precisar al final, y que este libro no invite a la desolación, sobre todo a que no sirva al enemigo, es decir, para que bajemos los brazos y decir, bueno, esto ya está hecho, no podemos hacer nada, sino para todo lo contrario, ¿no? Para decir, os quiero señalar esto, yo desde mi posición y desde mi humilde criterio he visto esto y creo que deberíais saberlo, ¿no? Y en base a eso, volver a recuperar el poder, ¿no? El poder colectivo, el poder ciudadano, ¿no? Y la democracia. Volver a reconsiderarla, como decías tú, o recuperarla directamente, porque quizás no podemos llamar democracia a lo que tenemos. Claro, porque mira, lo primero es que ¿quién maneja los hilos de esta democracia? Porque al final, incluso en los países que más presumen de democracia, como es el caso de Estados Unidos, no cualquiera puede llegar a presidente, hay que tener unos medios económicos, hay que tener un apoyo económico, lo vemos, todas las tramas que hay dentro de ese juego político, y sobre todo piensa que, por ejemplo, en el caso de países muy endeudados, donde además esa deuda esté básicamente en manos extranjeras, el voto de los ciudadanos en realidad significa muy poco, Santiago, porque los destinos del país están regidos desde el exterior. Y de hecho, esté quien esté en el gobierno, con independencia de que sea de un signo político o de otro, los márgenes en los que se va a mover ese gobierno son mínimos, porque las directrices van a venir desde fuera, ¿no? Indicadas desde fuera. Con lo cual, esta soberanía popular, esta soberanía que nos correspondía a los ciudadanos, que así nos lo han vendido, hoy en día vemos que queda terriblemente debilitada, o ha quedado muy debilitada. Y creo que eso deberíamos recuperar. Los ciudadanos tenemos derecho a recuperar esa soberanía, porque para eso estamos en una democracia, la que por supuesto siempre defenderé con todas mis fuerzas. Pero claro, es que estamos en un contexto tremendamente complicado. ¿Crees que las medidas COVID han llegado algunas para quedarse? Desde luego la tentación está ahí, pero ¿qué es lo que consideras tú con la perspectiva que tú tienes? Pues mira, en el último informe presentado hace muy poco de la unidad de inteligencia de este periódico The Economist, o esta revista The Economist británica, con mucho prestigio, decía que se había perdido en democracia durante la pandemia. Claro, lo primero es que efectivamente lo mismo que ya nos sucedió que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, derechos y libertades que consideramos fundamentales, pues quedaron conculcadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la ley patriótica que permitía pues espiar literalmente a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo, digo a todo el planeta, ¿no? Incluso, aunque a los estadounidenses, según la Constitución, no se les podría espiar por los propios servicios de inteligencia estadounidenses, resulta que esta ley lo que decía es que, hombre, en caso de que estuvieran en contacto con algún extranjero peligroso o potencialmente peligroso, también se les podía espiar. En definitiva, a todo el mundo. Y ahora mismo vemos que hay una serie de tendencias que, fíjate, yo esto ya lo hablaba en marzo del año pasado, no, del 2020, ¿no? De hace ya 2 años. Y que esto se podía quedar con nosotros. Y vemos que lamentablemente pues va así, ¿no? O sea, vamos en esta línea de un control cada vez mayor de la sociedad, de las poblaciones, por diferentes métodos. Al final, claro, ¿y qué político va a echar esto para atrás? Tú piensas el poder que da precisamente el tener tanto conocimiento sobre los ciudadanos, sea de la manera que sea. Y claro, ¿quién va a perder ese poder? Es decir, una vez que le hemos puesto el caramelo, el bombón en la boca, ¿quién se lo va a quitar de ella? Es que es muy goloso, evidentemente, tener tanta información sobre los ciudadanos como que hoy en día, por ejemplo, se aporta, y cada vez vemos que va mucho más precisamente en este marco de la pandemia. ¿Y una salida, coronel? ¿Cómo podemos empezar a combatir este dominio? ¿Cómo podemos empezar a dejar de ser marionetas? Claro, fíjate, al principio hablábamos, Santiago, de que este dominio mental, una de las características que tiene es que probablemente no nos demos cuenta de cómo nos están condicionando, nos están manipulando. Pues lo primero, efectivamente, es ser conscientes de que esto nos pasa. Fíjate que en el libro hablo de cómo nos manipulan los olores, los sabores, por supuestísimo a través de la vista, de los sonidos. Nos manipulan con todo. Y claro, primero ser consciente de ello. Y muchas personas me escriben, muchísimas, y me dicen:
pues fíjese que yo esto nunca había caído. O ahora que veo la televisión y digo, anda, pues es verdad, como por ejemplo ese framing, como dice, pero si hay una manifestación y en realidad son 20 personas, y cómo nos lo venden de una manera totalmente diferente. Pues una vez más, intentar abrir los ojos, intentar pensar por nosotros mismos, intentar hacer esa reflexión, esa introspección personal, creo que es fundamental. Y sobre todo defendernos de manera individual y como sociedad ante una manipulación que va a ir a más a medida que se vayan todavía evolucionando muchísimo estas tecnologías de todo orden. Y fíjate que no hemos hablado, Santiago, de ya no solamente de la manipulación mental, de esta parte etérea nuestra, sino cada vez más también de lo que va a ser la manipulación a través del cerebro, la parte física, por así decirlo, de nuestra parte psicológica. Pues, don Pedro Baños, que queda mucho por comentar. Otro día arrojo ahí el guante. Puede ser invitado y si así lo estimas, pues estaría encantado de volver a hablar contigo, incluso con algún otro colega. Y volvemos a hablar de todo esto. Y mientras tanto, pues habrá que convivir con la manipulación y convivir con las fake news, incluso con el clickbait. No se puede desvanecer de la noche a la mañana, pero sí identificar qué es lo que es. Así que en ese sentido, te voy a pedir simplemente que te quedes al final, que este es el mensaje final del programa. No, espera, un momento. Los Nintendo, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de 3 años necesitan poner espejuelos porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión. Y después de 8 años producirá en la parte izquierda del cerebro, de la parte cefálica, un tumor que será benigno al principio y después será maligno. En Radio 3. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Endemoniados! Follo de sistema. Bueno, no está de más tampoco ponerle un poquito de humor, don sí, Pedro. Claro que sí. Pues Santiago, yo quedo a tu disposición, ya ves que temas hay muchísimos, sí. Le podíamos sacar muchísimos flecos, sí. Y así que encantado de que me vuelvas a invitar a tu programa y ha sido un placer y te lo agradezco. Pues encantado y sobre todo gracias a ti por tu disponibilidad y por habernos hablado de este maravilloso libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente, editado por Ariel. Y a todas vosotras, vosotros que os quedáis en la sintonía de Radio 3, ya sabéis,